Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a ver el tema del Espíritu Santo, el residente permanente en el creyente. Y voy a leer en Romanos capítulo 8, del versículo 5 en adelante. Dice la Palabra de Dios: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos los hijos de Dios, también somos sus herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. El versículo 9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. No ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Bueno, ¿dónde vive el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en el creyente. Dice 1 Corintios 6, 19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un precio alto. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo y en su espíritu. El creyente es la morada, o sea, el templo del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo en nosotros es permanente. Él es el residente permanente en el creyente. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino para morar en cada creyente. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, entonces el Espíritu Santo nos sella, nos bautiza en el cuerpo de Cristo y viene a morar en nosotros para siempre como garantía de nuestra salvación. Efesios 4:30 dice: somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Pero ¿qué pasa si el creyente peca? No hay ninguno de nosotros que seamos perfectos. ¿Qué pasa? ¿Se va el Espíritu Santo y nos abandona? No, de ninguna forma. Él nunca nos deja. Él nos sella y mora en nosotros permanentemente. Sin embargo, el Espíritu Santo es entristecido cuando pecamos. Entonces Dios tiene que disciplinarnos porque somos sus hijos. Dice Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Cuando nosotros andamos en desobediencia, entonces Dios nos tiene que disciplinar porque Él mora en nosotros por medio de su Espíritu. Bueno, vamos a hablar de varias diferentes obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, el llamado del Espíritu Santo. O sea, Él nos llama para servir a Dios en diferentes formas. Dice Hechos capítulo 13, hablando del llamado de Bernabé y Pablo. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Saulo es el nombre hebreo de Pablo, el apóstol. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, o sea, Pablo, para la obra a la que los he llamado. Nota que el Espíritu Santo los llamó a una obra diferente a donde estaban allí en Antioquía. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos los otros líderes y apóstoles y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre.
Bernabé y Pablo fueron llamados por el Espíritu Santo para hacer cierta obra de evangelismo en otras partes del mundo. Habían varios hombres activos en la iglesia en Antioquía. El Espíritu Santo llamó a 2 de estos nombres, nombraron unos 5 o 6 aquí en este pasaje, pero el Espíritu Santo llamó a 2 para que salieran y fueran a otros lugares, como evangelistas, como misioneros, como mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Dios no llama a los perezosos. Estos hombres estaban ocupados en la iglesia en Antioquía. Cada cristiano debe ser activo en la iglesia, ayudando en cualquier forma que pueda. Puede ser la limpieza, puede ser el mantenimiento, podría ser cortar el césped, podría ser la enseñanza o la predicación o el canto, o ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos, o algún otro trabajo en la iglesia. Hay varias formas de servir y estar activo en la iglesia cristiana, en la obra del Señor. Dios quiere que nosotros estemos ocupados en servicio para Él. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada cristiano, según el don que ha recibido, porque el Espíritu Santo nos da dones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu Santo llamó a estos 2 hombres para salir a otras partes como evangelistas. Y ellos respondieron, ellos dijeron, sí, Señor, vamos a servirte. El evangelista es simplemente una persona que lleva buenas nuevas a otros pueblos y personas. Yo personalmente trabajo ahora como evangelista. Siempre estoy repartiendo tratados, Evangelio de San Juan, audiobiblias, cursos bíblicos y otras ayudas. Y lo hago gratuitamente. Yo no ando vendiendo literatura ni Biblias. Lo que yo reparto lo hago gratuitamente, como un regalo. Dios provee el costo de todos estos materiales por medio de otros cristianos. Y así yo puedo repartirlo gratuitamente, sin costo al receptor. A veces le ofrezco a una persona una audiobiblia, que es un aparato como un radiocito, muy lindo. Y la persona a veces me mira con preguntas en los ojos y dice, ¿y cuánto cuesta? Y yo digo, no, es un regalo. Se lo voy a regalar, no tiene costo ninguno. Otros pagaron el costo para que usted lo pueda tener. Y viera la sonrisa que tiene la persona cuando entiende que es un regalo. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hechos 4:31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con valentía. El Espíritu Santo nos llama al servicio de Dios, a trabajar en el campo del mundo, a recoger almas para Cristo en la grande cosecha de personas que necesitan a Cristo. No todos tienen el mismo trabajo o llamado del Espíritu Santo. Él llama y guía a cada uno según la voluntad de Dios. Él puede llamarme a mí para cierto lugar y a usted para otro lugar. Pero todos nosotros debemos obedecer la voz del Espíritu Santo y su llamado. Entonces, esta es una de las obras del Espíritu Santo en nosotros, su llamado al servicio de Dios. Número 2, la dirección del Espíritu Santo, otra obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y voy a leer en Hechos capítulo 16. Siempre es la historia del apóstol Pablo, pero un poco más adelante en su ministerio. Pablo y su equipo de obreros, estoy leyendo en Hechos 16:6. Pablo y su equipo de obreros atravesaron la región de Frigia y de Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia.
Pablo y su equipo habían hecho el intento de viajar a Asia, pero el Espíritu Santo dijo, no quiero que vaya allí. Tengo otro plan, otra dirección para sus vidas. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces Pablo, cuando no puede ir a Asia, él trata de ir a Bitinia. Y allí el Espíritu Santo también cerró la puerta y dice, Pablo, no quiero que vaya a Bitinia. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Troas es como un puerto allí por el mar. Y están allí Pablo y su equipo en espera, orando, Señor, ¿a dónde debemos ir? Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia está en Grecia, al otro lado del mar Egeo, una parte del mar Mediterráneo. Y durante la noche, Pablo tuvo un sueño, una visión de un hombre de Macedonia puesto en pie que le rogaba a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Pablo primero quería ir a los asiáticos y el Espíritu dijo, no, yo tengo otros obreros que irán allí. Después Pablo quiso ir a Bitinia, una parte más al norte, hacia el Mar Negro. Y el Espíritu dijo, no, Pablo, no es mi voluntad para que vaya allá tampoco. Entonces Pablo está allí en espera, en oración, Señor, ¿a dónde debemos ir? Y el Señor le trajo a él una visión, un sueño en la noche, con este hombre de Macedonia que le decía, venga, por favor, ayúdenos, queremos escuchar lo que usted tiene que decir. Y así fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Dios sabe a dónde ubicar a cada uno de nosotros. Él quiere enviarnos a lugares distintos donde podemos servirle a Él y llevar el Evangelio a otras personas. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Algunos siervos de Dios se quedarán en su propio pueblo, en su Jerusalén, su casa, su pueblo, su vecindario. Otros siervos irán a las ciudades y pueblos vecinos. Este es su Judea, un poco más distante, pero no tan lejos. Otros siervos irán a las provincias más distantes. Este es su Samaria, como dice el versículo, Jerusalén, Judea, Samaria. Y luego, por último, otros siervos irán a otras partes del mundo. Estas son las partes más lejanas de la tierra. Sea donde sea, el Espíritu Santo quiere guiarle en su vida y dirigirle al lugar de servicio que Dios tiene en su voluntad para su vida. Dios tiene un lugar de servicio para cada uno de sus hijos o hijas. Debemos ser sensitivos a la voz del Espíritu Santo, la dirección de Dios en nuestras vidas. Pablo y su equipo querían viajar a Asia, como ya hemos dicho, pero el Espíritu Santo dijo no. Después, cuando quisieron ir a Bitinia, el Espíritu Santo también los prohibió. Pero luego Dios abrió la puerta a Europa. Primero a Grecia, Macedonia, Acaya y después a Europa, al equipo de Pablo. Y dice Pablo en respuesta más adelante contando su historia. En Hechos 26:19, Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié el evangelio de arrepentimiento y de fe en Dios. Pablo en tantas palabras está diciendo, yo fui obediente a la voz del Espíritu Santo. Donde Él me dirigió, allí yo fui con mi equipo de evangelismo y nosotros evangelizamos muchas personas en las áreas donde Dios nos había enviado. El Espíritu Santo nunca va a guiarnos a hacer algo contrario a las Escrituras, porque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Dice la Biblia que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo con los santos hombres de Dios. Entonces la dirección del Espíritu Santo siempre está de acuerdo
con la palabra de Dios. Si quiere conocer la dirección del Espíritu Santo en su vida, hay que leer y estudiar y meditar en las Escrituras. Esta es la clave. El Espíritu Santo no va a guiarle aparte de las Escrituras. Ponga su atención, en las Escrituras. Léalas, estúdialas, medite en ellas, preséntelas en oración al Señor. Señor, yo leo en tu palabra tal y tal cosa. ¿Qué es lo que quieres para mi vida? Y así usted recibirá la dirección del Espíritu Santo para guiar su vida. Bueno, una cosa más que quisiera mencionar en este estudio, la convicción del Espíritu Santo. Hemos hablado del llamado del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Ahora veamos por un momento la convicción del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús hablando, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestras vidas y mentes. Cuando escuchamos el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace la obra de convencernos en nuestro corazón para que nosotros nos arrepintamos y que recibamos al Señor Jesucristo como Salvador personal. Cuando una persona escucha el mensaje de salvación, se puede responder en una de dos formas. Puede aceptar o puede rechazar el mensaje. Ejemplos, en Hechos capítulo 16, versículo 14, dice la Biblia, y el Señor abrió el corazón de Lidia, una vendedora de telas, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia, una mujer adinerada, rica, de alta sociedad, una vendedora, comerciante de telas, escuchó la predicación de Pablo, ahí cerca de la ribera del río. Y el Espíritu Santo utilizó la palabra para darle convicción al corazón de Lidia y ella se convirtió a Cristo. Puede leer de esto en Hechos 16. Luego, más adelante en su ministerio, Pablo tuvo otro encuentro con otra persona en una manera muy diferente, muy distinta. Porque este hombre se llamaba Félix, el gobernador. Y dice en Hechos capítulo 24, versículo 25, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, el gobernador, tuvo miedo y le dijo, basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez. Pablo es prisionero en este momento bajo el gobierno romano. Y él tiene una audiencia allí delante de Félix para defenderse, para presentar su defensa. Y Pablo le predicó el Evangelio y también el juicio de Dios para los que rechazan a Cristo Jesús. Félix se espantó, tuvo miedo, sintió la convicción del Espíritu Santo en su vida, pero lo rechazó. Y dijo, basta, no quiero escuchar más, váyase. Vaya a su celda, regrese a la cárcel, y cuando yo tengo tiempo voy a llamarle otra vez. Que nosotros sepamos, nunca volvió a llamar a Pablo. Y si nunca se arrepintió, Félix murió en su pecado y fue al infierno. Cada persona tiene que tomar su propia decisión. Dice la palabra de Dios en Hebreos 3:7. El Espíritu Santo dice, oiga, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron contra Dios. Por eso, yo Dios estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense
de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios verdadero y se endurezca contra Dios. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Como vemos, ellos, aquellos incrédulos, no pudieron entrar en el descanso de Dios. Cada persona tiene que tomar una decisión. Uno puede escuchar la convicción del Espíritu Santo y arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo como su Salvador, o uno puede rechazar la voz del Espíritu Santo que le habla y morirá en sus pecados e irá al infierno. Es su propia decisión. Por favor, escoja bien. Bueno, hay varias otras obras del Espíritu Santo que Él hace en nuestras vidas, pero vamos a concluir este estudio habiendo estudiado 3 de las obras del Espíritu Santo: el llamado del Espíritu, la dirección del Espíritu y la convicción del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a ser sensibles y sensitivos a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sea rebelde ni terco. Ríndase a Dios, entréguele a Él su vida y obedezca la palabra. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. En el camino de Dios hay paz, hay seguridad, hay alegría, hay satisfacción. Por favor, escuche la voz del Espíritu Santo y ríndale su vida a Él. En este momento, podría hacer su oración de sumisión a Dios. Donde esté, por donde está escuchándome, no importa el lugar, podría orar al Señor y rendirle a Él su vida. No permita que el diablo endurezca su corazón. Él quiere arruinar su vida, pero Dios le ofrece la vida eterna y un gran propósito y plan que Él quiere cumplir en la vida suya y mía. Que Dios le bendiga. Padre, yo pido que tú tomes el estudio sobre el Espíritu Santo y que nos hable y que nosotros hagamos aplicación a nuestras vidas y que cada uno pueda someterse a la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo y ayúdame en compartir este mensaje con su propio aparato. Y vamos a continuar este estudio en los próximos días sobre la obra del Espíritu Santo, el residente permanente que mora en el creyente. Que tenga buen día.